Vamos ahora con el módulo 12. Este es un módulo bastante sencillo, práctico, funcional, con unas cuantas instrucciones simpáticas. Acabamos de usar el operador union, pero aquí lo vamos a definir. También vamos a hablar de usar el except, el intersect y el apply. En este caso vamos a hablar de el operador union, que en este caso me permite concatenar o unir conjuntos de datos. El concepto básicamente es que nosotros tenemos o podemos tener dos sets de datos. Con dos sets de datos me estoy refiriendo a la devolución de dos queries o de dos tablas que son conjuntos de datos. Y esos dos sets de datos los podemos manipular adicionalmente. ¿Cómo? Combinándolos. Si tienen el mismo número de columnas y el mismo tipo de columnas, los podemos unir o combinar. Eso a través del operador union. Lo que hay que tener en cuenta es que si se combinan de esta manera, el order by no está permitido como entrada, pero se puede utilizar después del resultado de la operación de conjuntos. Dice también que null es considerado igual al comparar conjuntos de datos, o sea, es como que si fuera un dato. Y bueno, entonces veamos el operador union. En este caso me permite unir dos consultas. Si vemos nuestro recuadro en celeste, podemos ver que son dos queries diferentes, pero que, atención, tienen las mismas columnas. De hecho, tienen que tener pues el mismo tipo de dato. No importa que no se llamen igual las columnas, pero deben de tener el mismo tipo de dato y tienen que ser el mismo número de columnas para poder unirlas. A esto también se le dice consulta dividida, unión horizontal, y hay que tener en cuenta que union devuelve un conjunto de resultados de filas únicas, es decir, no coloca repetidos. O sea, si los dos sets en algún momento tienen datos repetidos, pues solo los va a poner una vez. Union all, en cambio, si tiene datos repetidos, pues los va a incluir todos. Tenemos que ejemplificar esto entonces. Antes de ejemplificar esto, pues también vamos a utilizar o mencionemos también except e intercept. Son dos instrucciones interesantes que también comparan dos sets de datos, solo que en este caso buscan los valores que se intersectan de los dos conjuntos. Y los valores, en este caso, que no se intersectan, o sea que no son iguales, pues simplemente no los pone. Intersect busca los valores que se intersectan y pues except busca los valores que no se intersectan. Esto es muy útil porque pues tiene que ver con la teoría de conjuntos que nos enseñaban cuando éramos pequeños en el colegio. Así que también veamos su uso. En el caso de union, mi base de datos Norwin tiene preparado dos tablas que son muy similares. Que es la tabla customers y otra tabla exactamente con los mismos campos es la tabla suppliers. Y en este caso, antes de unirlas, las voy a mostrar individual cada una. Entonces coinciden el mismo tipo de dato. Entonces, si yo quiero, en vez de que se ejecuten como consultas separadas, las quiero unificar, pues coloco el operador union. Y pues listo, ya. En este caso me devuelve un gran query con la sumatoria de las filas de ambas tablas. En este caso, pues las tablas no tienen valores repetidos, porque yo conozco los datos, pero también union all, si tuviera valores repetidos, los incluiría, o sea que me devolvería más datos, pero en este caso, pues son los mismos datos. También se pueden hacer comparaciones o uniones pues con menos campos. El asunto es que los campos en cuestión tienen que ser del mismo tipo de dato. Nosotros podríamos agregar o adicionar otros elementos, como por ejemplo aquí esto solo con el propósito de que el query me refleje si es cliente o si es proveedor. Type lo toma como palabra reservada, entonces lo voy a encerrar entre corchetes.
Y listo. Entonces quiero mostrarles que pues por ahí van a estar los suppliers. También cuento con la instrucción intersect y except que les mencionaba. Aquí lo voy a tener que hacer con un único campo, select customer ID from customers, y la otra tabla es select customer ID from orders. Entonces son dos tablas que me van a devolver el customer ID. Resulta entonces que Customer ID, el campo este, corresponde al código del cliente en la tabla Customers, y aquí corresponde al código del cliente que pidió, que ordenó en la tabla Órdenes. Entonces, si yo quisiera ver, por ejemplo, clientes que no ordenaron porque no están en la tabla Orders, entonces hago un except, por ejemplo. Marco y ejecuto, y entonces ahora obtengo los códigos de los clientes que no ordenaron. Ahora si quisiera los clientes que sí ordenaron, entonces utilizo el intersect. Y pues así de sencillo, los códigos que solo son 89, a pesar de que en la tabla Customer hay 91 clientes, solo hay 89 que sí se intersectan porque son los clientes que sí ordenaron. Así de sencillas son estas funciones, básicas pero muy prácticas, muy funcionales para hacer queries rápidos de mis datos. Hablemos ahora del operador apply. Este operador apply, a mi gusto, hace pues una nueva especie de inner join y una nueva especie de left join. De hecho, el apply se usa con cross apply y con outer apply. Y en este caso, el cross apply dice que conceptualmente es similar a un cross join. Ahorita lo vamos a ver funcionando. Vean la diapositiva, el recuadro en celeste. Esto viene siendo como una especie de inner join, pero ojo, ese inner join no se está haciendo de una tabla con otra tabla, sino se está haciendo de una tabla con una función, por ejemplo. Véanle que aquí, abajo del cross apply, lo que está mencionando es el nombre de una función a la que le están mandando un parámetro. Está el outer apply, que conceptualmente dice es similar a un left outer join. Y pues también hace lo mismo. Lo único es como cuando tengo inner join y cuando tengo left outer join o right outer join. Cambiémonos a mi monitor. Listo, aquí se está viendo mi monitor. Entonces yo quiero que vean lo siguiente. Aquí quiero retomar mi ejercicio que hacíamos. Aquí esto se está moviendo rapidito, pero porque yo lo estoy moviendo rapidito. Aquí está. Habíamos creado una nueva base de datos. Y en esa nueva base de datos habíamos creado una tabla empleados y le habíamos cargado una lista de empleados. Y luego habíamos creado una tabla departamentos y en la tabla departamentos, atención, me está sirviendo para indicar quién es el gerente de cada departamento. Entonces yo tengo aquí que recursos humanos es el gerente 2, eso quiere decir que es Steven. Que marketing lo maneja 7, que es David. Y pues así. Y atención, basado en el CTE que hicimos, y aquí es donde les recuerdo que habíamos creado una función, basado en el CTE que habíamos hecho, lo convertí en función hace un momentito, y luego de convertirlo en función, ahora yo puedo mandar entonces a mi función un parámetro, ¿y qué hace esto? Me devuelve el código, me devuelve al empleado que tiene ese código, pero además de devolverme al empleado que tiene ese código, me devuelve los subalternos de ese empleado. Ok, entonces miren qué interesante lo que va a pasar ahorita. Yo puedo hacer un inner join aquí, en este caso voy a utilizar un cross apply. Yo quiero unir la tabla departamentos ahí tengo la tabla de departamentos. Entonces ahí está el departamento y quién es su empleado. Pero ojo, yo quiero que me devuelvan la información de los datos del gerente. Que me ponga ahí el nombre del gerente, qué sé yo. Si tiene subalternos, le podríamos meter los subalternos. Entonces, básicamente, yo quiero combinar la función con la tabla de departamentos. Hacer una conexión entre ellos.
Entonces miren qué bonito, porque para eso es que me sirve el cross apply. Porque entonces yo voy a decir lo siguiente, miren, voy a decir select, le voy a poner aquí from departments as D. Entonces aquí le voy a decir D punto, voy a tomar los datos de aquí, dep ID, dep name, D punto el nombre de su gerente, dep el código de su gerente, dep tmgrid. Ok, esos son los datos que me van a servir. Aquí falta una T, ¿no? Ok, ahí está. Esos son los datos que me van a servir de departamento. Pero aquí miren, en el from, en vez de hacer inner join para conectar con esta función, le voy a decir entonces cross apply y voy a jalar la función. Ahí está. Y ojo, ya no le voy a mandar este 2 porque este 2 no me sirve. ¿Para qué quiero solo un 2? Entonces ténganle presente que este 2 se estaba refiriendo al código del gerente o del empleado que quería ver que era gerente y con sus subalternos, ¿verdad? Ok. Entonces, en vez de mandarle este 2, le voy a mandar el nombre del gerente, el código del gerente, perdón, que tengo en la tabla de departamentos. Ahí. Le tengo que poner un alias, que le ponemos as f de función. Y entonces, ahora ya puedo utilizarlo como que si fuera una tabla. Entonces ahora ya puedo decir, coma, f.emp id, los valores que me pueda devolver la función, f.emp name, y f. ¿Qué otra cosa tenía aquí? El código del gerente. Y pues ya. Entonces, ¿para qué me sirve la función cross apply? Es una especie de inner join. De hecho, la definición es que es una especie de cross join, que en este caso me está vinculando la tabla, pero me está vinculando la tabla con una función o con una tabla de expresión. Y pues si ejecutamos esto, miren qué bonito, esto me gusta mucho. Me aparece entonces el departamento de recursos humanos. Y ese departamento de recursos humanos me aparecen entonces quiénes son los que pertenecen a ese departamento de recursos humanos. Y en la columna de Dept Manager ID me aparece quién es su gerente. Entonces encabeza el gerente diciendo que es Andrew y están los subalternos. Luego encabeza el gerente de marketing y luego están los subalternos de marketing. Luego encabeza el gerente de finanzas, ahí solo hay uno, entonces no pasa nada, solo ella. Véanle qué interesante función. Bueno, luego solo sería de jugar con esta función porque las dos combinaciones posibles son cross apply y outer apply. Entonces puedo modificar esto con outer apply y darle a ejecutar. Y esta vez, a diferencia de, me está devolviendo 13 filas. Sí, la diferencia entonces es este gardening, que como no tiene en este caso ningún gerente, en cross apply no aparece, mientras que en outer apply sí aparece porque ahí hay ahí muestra a todos los departamentos, aunque no tengan coincidencia con la función. Bueno, esta función a mí me gusta mucho, es simpática. Básicamente entonces está partiendo de hacer un join pero con una función. Entonces eso abre otro conjunto ahí de posibilidades interesantes. No sé si queda claro esta función o tratamos de hacer algo por ahí diferente. Mariano dice que yes. ¿Todo bien? ¿Preguntas entonces de algo más? O sea, este es mi último tema. Entonces, preguntas de lo que hemos hecho. De hecho, hagamos un repaso mental de qué vimos o qué hemos estado viendo. Módulo 10, subconsultas.
Hablamos ahí de que las subconsultas se pueden presentar como elemento de una columna, como una expresión, como un escalar, y también hablamos de que se puede presentar también como tabla derivada, y también se puede presentar como consulta correlacionada. Luego tenemos el módulo 11. En el módulo 11 hablamos de tablas como expresión. Y al hablar de tablas como expresión tuvimos que ver que una tabla como expresión es una vista, se puede guardar como vista, se puede guardar como valores de tabla en línea, se puede utilizar como una subconsulta derivada o como common table expression. Importante ponerle atención al common table expression si es que voy a buscar mi certificación. Módulo 12, este que acabamos de mencionar. Aquí estamos hablando de comparar conjuntos de resultados o de operar conjuntos de resultados, y para eso, para unir dos conjuntos de resultados, tenemos la instrucción union. Ese no pone datos duplicados. Si quieren que devuelva todos los datos, incluyendo duplicados, union all. Usar la instrucción except para de dos conjuntos ver los que se exceptúan, o sea, los que no coinciden, e intersect para mostrar los que sí coinciden. Y también en este caso usar la instrucción apply. Apply entonces permite también comparar o unir dos conjuntos de resultados, pero atención, uno de los conjuntos de resultados es una tabla de expresión producto de, por ejemplo, una función. Esos son mis temas del día de hoy.